Ya. Estábamos viendo BJT, que es re parecido al MOSFET. Es súper parecido al MOSFET. Entonces, varias de las cosas que vimos en BJT. Oh, cierto. Ya. Gracias. Varias de las cosas que están en BJT aparecen en el MOSFET. Habíamos visto, vimos diferentes tipos de amplificadores. Eso fue lo último que vimos. Amplificadores con BJT. Y justo ya vamos a empezar a hablar de carga activa, que es lo mismo que carga activa en un MOSFET. Exactamente lo mismo. Oye, yo debería aprovechar de sacarles una foto, dado que hay poca gente. Si no, no, de aquí no salen todos. Em, Está muy... Ya, no sé, ahí salen. Ahí se ve. Ya. Bueno, como les comentaba, se ocupan las mismas técnicas, porque al final ambos son válvulas de corriente, o dejan pasar una cantidad de corriente en función del voltaje. Así que teníamos esto, la idea de carga activa. Entonces, en vez de poner una resistencia aquí, ponemos una resistencia que vale solo en pequeña señal, ¿cierto? Entonces, un PNP con un voltaje de base constante en pequeña señal se convierte en Gm por cero. ¿Por qué por cero? Porque BE es constante. En paralelo con un RO, entonces aparece un RO nomás, esto desaparece. Entonces utilizan un RO y ese RO es esta, este RO. Que si fuera hecho con un Thevenin, como se hace en este caso, ese RO necesitaría un voltaje, extrapolando esto, un voltaje enorme. Pero es genial porque ponemos un PNP que tiene esta curva y permite usar un voltaje no tan alto, porque se curva, es una curva de carga. Y usamos la parte recta que nos interesa. O sea, es brillante, es demasiado útil. Y, a propósito, otra forma de ver esto, otra forma de verlo es que este BJT tiene voltaje de base constante. Por lo tanto, es como una fuente de corriente, ¿o no? O sea, es casi plano ahí. Es casi una fuente de corriente. ¿Sí? Todos lo ven, ¿o no? Una fuente de corriente. Entonces estamos polarizando esto y estamos peleando contra una fuente de corriente. ¿Y la fuente de corriente qué impedancia tiene? Infinita idealmente, en la práctica muy grande. Entonces es como conectarlo a una resistencia muy grande. Y con eso GMRO crece, porque RO crece. Por lo tanto, la ganancia crece, pueden sacar tremendas ganancias de circuitos sencillos. Ya, pues entonces hagamos el análisis. Hoy, muchos transistores. A ver, ¿qué está haciendo esta fuente aquí? Ya, o sea, esto es una referencia. Esto es una referencia. Y cuando esta corriente dice, mira, aquí pasa esta corriente, ¿qué le pasa a este transistor? Este es un PNP conectado como diodo. Entonces aquí aparece un VEB, que es como VBE pero al revés. Y ese VEB, que es el mismo que aparece acá, VEB, luego para este VEB yo tengo esta corriente, por lo tanto este le dice al otro transistor, mira, si quieres tener esta corriente y bias, tienes que tener el mismo VEB. VEB. Ah, perfecto. Entonces con este yo voy a tener I bias y se convierte en una fuente de corriente que copia a I bias. Y este otro tiene su curva de carga que depende de VBE. Y este otro, el PNP, actúa como fuente de corriente casi constante. Entonces, pequeñas variaciones de VBE en este producen intersecciones que dan lugar a grandes variaciones en el voltaje de salida. Y así es como amplifica. Sí,
de los Ws principalmente. En la práctica se hacen todos de la misma longitud y si lo haces más ancho, tiene más corriente. O sea, tiene doble ancho, doble corriente. Van a ser iguales si los transistores son iguales. Típicamente se juega con el área de la unión base-emisor. O sea, si este tiene unión base-emisor con el doble de área que este, va a tener el doble de corriente. ¿Sí? Sí, pasa aquí por la base. Entonces es distinta. Y vimos por aquí una ecuación. ¿Dónde era? No, era más arriba. Era más acá. Esto. Esto de aquí es lo que finalmente nos indica cuánto se copia finalmente. Es una ecuación sencilla. ¿Cuánto es la corriente salida partido por la corriente de referencia? Y eso idealmente es 1 o m, en el caso que sea un transistor m veces más grande, pero en la práctica va a ser distinto porque hay un beta de por medio. Y también, por supuesto, depende de la diferencia entre estos voltajes de acuerdo al efecto Early, aunque ese efecto es menos pronunciado en los BJT. Ya. ¿Saben analizar esto, no? En pequeña señal, ¿cómo sería? A ver, hagamos este. Este es VI. ¿Qué R aparece aquí? RPI. Luego aquí tenemos GM, VBE. Y esto es VBE, que en este caso es igual a VI. Tenemos RO. Y luego tenemos dos transistores más. Pero en realidad no hay que poner todos los transistores, no hay que poner la fuente de corriente, no es necesario llegar tan lejos. Basta con darnos cuenta de que este voltaje V sub B es constante. Si V sub B es constante, entonces el transistor que cuelga de aquí, que va a ser RO2, si esto es Q2, esto es Q1, va a ser RO2 en paralelo con GM2. GM2, ¿qué más? V sub BE2. Ah, pero V sub BE2 es cero. Entonces esto se va. Y nos queda RO2 y nada más. Y ese es el circuito completo. Y no hay que pescar de ahí para la izquierda. Yo sé que eso está generando el voltaje de polarización. Me es útil para calcular en DC. Pero en AC desaparece porque es DC. ¿De acuerdo? Bueno, y de aquí ustedes sacan que VO partido por VI es menos GM1, RO1 paralelo RO2. ¿Alguna pregunta con eso? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ya. Sigamos. CCSE, ¿qué será esto? Common Collector, Common Emitter. A ver, este es colector común y este es emisor común. ¿Ya? Este otro es CCCC. Common Collector seguido de otro Common Collector. Y aquí hay otro que se llama Darlington. Darlington es súper típico, ¿eh? Súper típico. Son configuraciones que se parecen harto. ¿Y cuál es la gracia? Esto hacen que el beta del transistor crezca. Entonces usan un transistor adicional para aumentar beta artificialmente y aumentar la resistencia de entrada del transistor bipolar individual. Entonces, finalmente lo que hacen es reemplazar esto por un puro transistor con un medio beta, beta gigante. O esto es un puro transistor también con tremendo beta. O esto de aquí también. Entonces, ¿cuál es la idea? Juntar dos transistores y decir, mira, en realidad miremos el Darlington. Este de aquí es un puro transistor, pero es un transistor que tiene un voltaje base emisor de ¿cuánto? De 1,4 volts. Y tiene un beta de ¿cuánto? O sea, esta corriente se multiplica por beta más 1 para llegar hasta acá. Y esta de aquí se multiplica por beta para llegar hasta acá.
Por lo tanto, estamos hablando del beta efectivo, es como un beta cuadrado más o menos. ¿Sí? Beta por beta más uno es como beta cuadrado. Entonces tienen beta mucho más grande. ¿Y por qué querríamos un transistor con beta más grande? Amplifican corriente, o sea, es como para que se parezca más a un MOSFET, ¿o no? Sí, bueno, los MOSFET quieren parecerse a los BJT en tener mejor resistencia a salida, pero los BJT quieren parecerse a los MOSFET en mejor resistencia de entrada, ¿cierto? Ya, entonces estas son configuraciones que usan este transistor adicional para aumentar beta, ¿cierto? Suelen ser lentos, y especialmente al ser apagados, porque no se apagan rápidamente. La corriente base del segundo transistor demora en drenar la carga acumulada. Entonces esto se resuelve poniendo esta fuente de corriente extra, pero uno puede omitirla. Si uno omite esta fuente de corriente igual funciona, o una resistencia en este caso. Pero igual funciona, si uno omite eso, o sea, el típico Darlington, el típico Darlington es esto. Eso es un Darlington. Tiene tres terminales, base, colector, emisor. Y tiene beta del orden de beta cuadrado y tiene VBE del orden de 1,4 volts. Eso es un Darlington. Que tiene beta grande. ¿Qué ventaja tiene? Por ejemplo, si es que yo tengo, si, digamos que yo quiero prender un motor. Entonces voy a conectar mi transistor de esta forma. ¿Ok? Entonces aplico un voltaje de base. Ah, pero si yo aplico un voltaje de base y aquí hay 0,7 volts, no, tengo que aplicar una resistencia de base también. Ya, y yo puedo saber cuál es la corriente base. ¿Cuánto es la corriente base? Va a ser V sub B menos 0,7 volts partido por RB. ¿Todos de acuerdo? Porque si lo conecto directo, tengo un problema aquí. Este no va a ser 0,7 volts. O sea, es un diodo. Es conectarlo a un diodo. No es un cortocircuito exactamente, pero habría mucha corriente. Ya, entonces tengo esta corriente base. Por ejemplo, si V sub B fueran 5 volts, ¿de acuerdo? 5 menos 0,7 son 4,3 volts. Digamos que RB fuera 4,3 kilos. Entonces I sub B nos puede dar un mili. ¿Todos de acuerdo? Un miliampere, por ejemplo. Ya, y digamos que este motor consume 10 amperes. Si este motor consume 10 amperes, obviamente no lo voy a poder prender con este transistor, porque si multiplico un miliamper por beta, 200 o 100, aquí voy a tener 100 miliamper, pero no voy a tener 10 amper. Tendría que multiplicarlo 100 miliamper por 10 para que me dé un amper, por otros 10, tendría que multiplicarlo por 100. O sea, tendría que tener un beta, en vez de 100, un beta de 10.000, para que este transistor sea capaz de prender este motor y apagarlo. Logra que la razón entre I sub C e I sub B sea mucho mayor. Y esa razón mayor nos sirve porque necesitamos entregarle menos corriente aquí. Digamos que esta viene de un microcontrolador. Y el microcontrolador en general entrega poquita corriente, hasta no sé, 5 miliamperes por decir algo en la salida, como mucho. No está hecho para eso, no está hecho para manejar carga. Si esos 5 miliamperes los multiplico por beta igual 100, no alcanzo a prender un motor muy grande. En cambio, si le pongo un Darlington, alcanzo a prender un motor mucho más grande. Esa es una de las razones. También se usan Darlington en señales, en pequeñas señales. Misma razón, para aumentar la impedancia de entrada, pero eso lo hace más lento. O sea, si tengo un Darlington, ¿qué le pasa a RP? ¿Qué le pasará a RP en el caso de un Darlington? Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo será el modelo para análisis en pequeña señal de un Darlington? ¿Cómo será RP? Bueno, sí, se compran, se compran, vienen hechos. Por ejemplo,
tip 142 es un Darlington de potencia que yo usé en mi levitador magnético para prender y apagar un electroimán que puede consumir hasta 4 amperes más o menos, 3 amperes. Un MOSFET tal vez, sí, pero requeriría voltajes más altos, pero necesito voltajes más altos, porque necesito un VGS grande para que el MOSFET esté en esta zona de resistencia baja. Necesito el medio VGS. Ujú. Claro, no, podría ser un VGS mucho más grande, dentro de los límites de operación. No, 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 para que esté en triodo, pero si yo tengo VGS chico y BDS chico, igual estoy en triodo, pero aquí la resistencia es muy alta. Yo quiero VGS alto para que VOV sea grande y por lo tanto la resistencia sea chica. O sea, quiero que esta pendiente esté muy parada. Entonces esa es una posible razón para querer usar alguna de estas configuraciones. Veamos CC y CE. En este caso, la corriente de polarización establece la corriente DC en Q1. La corriente de polarización puede estar ausente o ser reemplazada por un resistor en algunos casos. O sea, se podría reemplazar. Q1 aumenta la ganancia de corriente y la resistencia de entrada. Entonces tenemos una resistencia de entrada mayor. En este caso se ve algo así. Si esto es VCC, aquí tenemos, a este le llamamos base del transistor compuesto. Y esto de aquí es Q1, esto es Q2. Y este es el colector del transistor compuesto. Y esto es el emisor del transistor compuesto. Y esto es equivalente a un transistor de esta forma. Emisor compuesto. En este caso el RPi compuesto es RPi 1 más beta más 1 veces RPi2. Y el Gm del transistor compuesto es I sub C compuesto partido por VBE compuesto. Y eso es Gm cuadrado partido por 1 más RPi1 partido por beta más 1 RPi2. Perdón, puse cuadrado, debía haber dicho Gm2. Ok, pero RPi1, beta más 1, RPi2, es parecido, el Gm no cambia mucho, no cambia tanto, pero sí cambia la ganancia de corriente. De voltaje a corriente no cambia mucho, pero de corriente de base a corriente de salida, esa sí cambia un montón. Y el beta compuesto es beta por beta más 1. Ok, pueden hacer lo mismo para este otro caso. Este es el CCCE. Este está en colector común y este está en emisor común. Y este otro es colector común, CC, CC. Y es parecido, pueden llegar a algo parecido. ¿De acuerdo? Más común el Darlington, por lo menos en circuitos discretos. Los colectores van unidos y el emisor de Q1 va a la base de Q2, es así como está. Esta corriente de polarización establece la corriente DC en Q1, puede ser reemplazada por una resistencia. Conectado como colector común es idéntico a este que está acá. O sea, si uno de estos dos son iguales. Conectado como emisor común se parece a este otro. No, la perdí. Se parece al otro que vimos, al colector común, emisor común, pero con colector Q1 a salida, y eso tiene algunas desventajas, se reduce RO y aumenta la capacitancia parásica en la entrada. Hay otra más que es Darlington complementario, Cyclai, no sé cómo se pronuncia eso, y hay Darlington en BiCMOS también. O sea, existen estas configuraciones y se usan harto. El Darlington en BiCMOS es así, se usa un CMOS, un NMOS en la entrada,
y luego un BJT. Estos dos se unen y aquí hay una fuente de corriente. Tiene el mismo problema, porque tiene que ver con que no se remueven los portadores de carga rápidamente, y eso hace que para apagarlo no sean tan rápidos, pero para aplicaciones lentas da lo mismo, se usan harto. Entonces, sí, pero tienen, o sea, para prender motores están pintados. El problema es que tienen un VBE más grande de 1,4 volts y tienen un VCE más grande de 0,7 volts, más o menos. Entonces cambian un poco esos valores, pero funcionan bien. Ok, tenemos cascodo también. La tapa de CE es es una buena fuente de corriente, es un buen transconductor. Pasa de voltaje a corriente. La tapa SB o base común es un buen buffer de corriente. Toma una corriente y la entrega casi igual, pero con mayor impedancia de salida. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, este transistor que está en emisor común convierte pequeñas variaciones de voltaje a través de su GM en pequeñas variaciones de corriente. Esas pequeñas variaciones de corriente son capturadas por este que está en base común o common base y las copia a la salida, esas pequeñas variaciones, ¿cierto? Ah, pero si aquí nos topamos con corriente de polarización, ¿por dónde se van esas variaciones? No se pueden ir por aquí. Se van a la salida, a lo que esté conectado a la salida, ¿cierto? Entonces esas pequeñas variaciones de corriente, pero con una impedancia de salida más grande. Entonces, en el fondo mantenemos GM, pero aumentamos considerablemente RO. Por lo tanto, tenemos GM RO muy grande. Em, el cascodo aumenta la resistencia de salida y reduce el efecto capacitivo que hay aquí, que tiene un efecto Miller. Honestamente, y viendo experiencias de semestres pasados, no creo que valga la pena hablar más de cascodos aquí. Ustedes ya tienen las herramientas para analizar un amplificador con cascodo en BJT. Si quieren puedo darles el valor final de la ganancia. AB es menos GM efectivo por Rout y eso va a ser menos beta GM1 RO. O sea, el RO, el Rout, va a ser aproximadamente igual a beta por RO2. Es una aproximación que depende de esta aproximación. En la práctica, en realidad, Rout es RO2 por 1 más GM2 RO1 partido por 1 más GM2 RO1 partido por beta. La ecuación pueden usarla eventualmente. RO se amplifica, pero en vez de amplificarse por la ganancia de voltaje, se amplifica por beta. Es bueno que la tengan, sería bueno que traten de derivar esta ecuación eventualmente, pero no es así, guau, qué terrible, que si no lo hago no voy a aprender nada. No. O sea, esto es bueno saberlo, pero me he dado cuenta que la mayoría de las derivaciones que hay en electrónica, uno no tiene que preocuparse tanto por el detalle, uno tiene que preocuparse más con qué cosa. Aumenta la impedancia de salida, qué bueno. ¿En qué cantidad? En beta. Perfecto. Eso es importante. ¿Cómo se llega a eso? Si uno tiene suficiente tiempo y un lápiz y un papel, uno puede llegar a ese resultado. Entonces, da un poco lo mismo. Yo creo que da un poco lo mismo. Seguidor de emisor mejorado, ¿qué será esto? ¿Sí? Ah, es distinto ahí, sí. Ahí es infinito con o sin cascodo. Pero cuando RO es un problema, crece con cascodo. Sí. Ya. Oye, ¿cómo es esto del seguidor de emisor mejorado? Chuta, no lo tengo en mis apuntes. Inventemos un seguidor de emisor mejorado. ¿Cómo podría ser? A ver, seguidor de emisor es esto. Tenemos VCC, tenemos un VI y aquí tenemos VO. ¿Cuántos VO? VI menos 0,7 volts.
Ya, ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría, hagámoslo aquí, si es que yo quisiera manejar un parlante o cualquier actuador que requiera mucha potencia con un Thevenin no tan bueno, que tenga un R Thevenin grande? ¿En qué queda ese voltaje? ¿Es grande o es chico? Chico. Se pierde mucho voltaje en esta resistencia. Eso es un problema. En cambio, yo aquí puedo tener un Thevenin malísimo y como la corriente aquí es chiquitita no importa. Y este otro, en cambio, lo puedo cargar y da lo mismo. Esto va a funcionar relativamente bien. Va a haber una corriente pequeña, va a haber una caída de tensión pequeña aquí, va a haber 0,7 fijo y VO va a ser parecido a VI menos 0,7 volts. O sea, yo con esto lo que hice es amplificar la corriente manteniendo el voltaje más o menos parecido. Pero igual tuve una caída de tensión. ¿Cómo lo hago para no tener caída de tensión? Con un op-amp. O sea, esto es re parecido a lo que hicimos en MOSFETs. Ya, entonces aquí tengo VI. ¿Qué corriente hay aquí? Cero. Por lo tanto, aquí tengo VI. ¿Sí? Si esto es cortocircuito virtual, aquí tengo VI. Por lo tanto, VO es parecido a VI. Ok. Todos de acuerdo, ¿no? Si es que aquí yo bajo esta resistencia a carga, y hago una resistencia muy difícil de manejar, que va a requerir un voltaje mayor que 0,7 volts aquí, digamos 0,75 volts. ¿Quién se encarga de entregar esa diferencia aquí? El operacional, de hecho. Porque si este voltaje cae, aquí va a haber una diferencia y esa diferencia la va a suplir el operacional para que en la base del VJT haya un voltaje más alto y de esa forma VO se suba hasta donde corresponde. Entonces este circuito permite sacar un voltaje a la salida, más o menos parecido al voltaje de entrada, con una impedancia de salida muy baja. Yo dije que este lo voy a preguntar en la prueba, al final no me alcanzó el tiempo para preguntarlo, pero sí puedo preguntarlo en la I4. En- ¿Cómo? La misma idea, es exactamente la misma idea. La fuente además está amplificando un poco porque estamos conectándonos ahí. Entonces estamos amplificando en esa proporción, en esto partido por todo esto o algo así. No, en todo esto partido por esto. Em, Esto es exactamente la misma idea, sí. Oye, ¿y este transistor en qué región de operación está? Está en región activa, ¿cierto? Esto no es un switch, ¿de acuerdo? No es un switch. Perfecto. ¿Qué ventaja tendría este circuito por sobre, estos son los típicos verdaderos y falsos que pregunto? ¿Qué ventaja tendría este circuito respecto del mismo en MOSFET? ¿Por qué? No sé si va por el tema de impedancia de salida. Sí es más baja, pero no es esa la razón. Em, ya, pero digamos que es poca corriente. ¿Qué otra ventaja hay? Tal vez no lo están viendo tan claramente, ahora sí lo van a ver más claramente. Tenemos un tema con la alimentación. Este voltaje, ¿hasta cuánto puede llegar respecto a la alimentación? Digamos que VSC menos un volt, más o menos, ¿cierto? ¿Por qué llega a VSC menos un volt? Porque así están hechos los op-amps. No pueden llegar hasta el riel superior, ni hasta el riel inferior. Entonces, este voltaje está limitado. Y este entonces va a llegar hasta el mínimo entre VI y VCC menos 0,7 menos 1. ¿Cierto? Todos de acuerdo, ¿no? Ya. ¿Cómo sería en el caso de un MOSFET? Si yo tuviera un MOSFET, ¿cómo cambia este 0,7? Porque es más o menos VCC menos 1 aquí.
porque el operacional no llega hasta el riel superior, por lo tanto la salida del operacional está limitada a VCC-1. Y de ahí baja otro poco por el transistor. En el, en el MOSFET, este VCC cambia a VDD, pero es la misma cosa, el -1 es lo mismo, pero el 0,7 ¿cómo cambia? En el MOSFET, ¿qué VGS requiere un MOSFET para una cierta corriente? Sí, pero ¿cuánto mayor a VT? A ver, en un MOSFET I sub D es mu medio COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Es más o menos proporcional a VGS cuadrado. En un BJT, ¿cuánto es? VE partido por VT. Ya, y esto es proporcional a qué? A una exponencial de VE, o sea, pequeñísimos cambios de VE son suficientes para compensar la corriente. En el MOSFET tendría que subir VGS mucho. Podría tener VGS, no sé, 3, 4 volts, tal vez en MOSFETs antiguos, en tecnología antigua. Podría tener perdón, no VGS, muy grande. O sea, este 0,7, en el caso del MOSFET puede ser cualquier cosa. Es por eso que costaba bajar el ripple de la fuente del proyecto. Si reemplazan el transistor MOS por un BJT, el ripple deja de ser un problema, porque la caída de tensión del BJT, este 0,7 volts, es en general para circuitos discretos mucho menor que la caída de tensión en un MOSFET para circuitos discretos. En un circuito discreto, este 0,7 se convierte en VT más VOB. VT es 0,5 o más en un MOSFET discreto y VOB puede ser de varios volts incluso. En integrados no, en integrados es poco. De hecho es menos que en un BJT. Pero en circuitos discretos puede ser mucho. Esa es la razón. ¿Clarísimo o no? De por qué un BJT es mejor que un MOSFET para esta aplicación en particular. Más o menos. A ver, ¿qué parte no te quedó claro? ¿Cómo qué? A ver. Porque si quieres esta corriente, mu es fijo, COX es fijo, WL fijo, ¿qué tiene que crecer? VGS. Y crece de manera cuadrática. O sea, si tú necesitas mucha más corriente, esto crece con la raíz de la corriente. ¿Sí? Y la raíz de la corriente crece relativamente rápido. Creció mucho. En el caso del BJT, VBE va a ser del orden de 0,7 volts casi independientemente de la corriente. Puedes tener mucha corriente y eso va a ser 0,7. Ya, 0,8. Ya, 0,9, pero no va a subir más que eso. Entonces esta caída es mucho más limitada en un BJT que en un MOSFET. En un MOSFET puede crecer mucho. Claro. Y por lo tanto, está menos limitado hacia abajo. O sea, este puede caer menos en el caso de un BJT porque va a ser, en el peor caso, VDD menos 1,7. En el caso del MOSFET va a ser VDD menos 1 menos algo que puede ser grande en función de la corriente. ¿Ahora sí o no? No, responde mucho más rápido que la cuadrática. La exponencial va a responder tan rápido que da lo mismo la corriente, va a tener 0,7 volts aquí. En el caso del MOSFET va a ser una cuadrática. O sea, el voltaje en un BJT versus un MOS, para la misma corriente, el MOS requiere más voltaje que el BJT. A menos que estés por acá abajo, pero a voltajes muy, muy chicos. No, puede estar dentro de la región activa, pero aquí también. ¿Sí? Perdón, estaríamos fuera de la región activa si es que estamos debajo de DT. Sí.
Podría ser un problema para cargas chicas, pero en la práctica BJT anda mejor aquí. O sea, si un problema igual va a ser menor que 0,7. O sea, va a andar mejor que que el MOSFET igual en corrientes grandes, que es donde más duele. ¿Sí? La impedancia de salida. Bueno, de aquí hacia allá hay como uno partido por GM más o menos, o algo así. Y en el caso de usar este amplificador, te queda como uno partido por GM por A más uno, donde esta es A. O sea, la impedancia de salida es parecida a la del MOSFET, es similar, pero súper, súper baja. Depende de esta ganancia. Ustedes pueden hacer el cálculo, ¿ah? El cálculo no es para nada difícil. Es cosa de reemplazar por el modelo de pequeña señal. De hecho, lo hicimos para el MOSFET en algún momento. Es cosa de reemplazar por el modelo de pequeña señal y sale rápidamente. Em, ¿Qué más? Hablemos de BJT reales, que ya es lo último de BJT. Em, Capacitancia. Entonces está C sub pi y C sub mu. Este C sub pi modela los efectos de la base, el tiempo de carga, la capacitancia de unión base-emisor. C sub mu modela la capacitancia de unión base-colector. Tenemos GM por BE, tenemos RO y RPi. Ah, y apareció esta otra, RX, es la resistencia del silicio en la base. Entonces este es el modelo híbrido pi para frecuencias altas, ¿cierto? Entonces tenemos que C sub mu va a estar del orden de un picofarad, C sub pi va a estar en algunas pocas decenas de picofarad y Rx en algunas decenas de ohm. Son valores típicos. Respuesta en frecuencia. Oh, HFE es como beta para pequeña señal y es un beta cero, o sea, un valor de beta fijo o constante, partido por algo. Ah, o sea, en la práctica beta se ve degradado de alguna forma dinámica debido a estas capacitancias. Entonces, estas capacitancias sí de alguna forma me limitan la respuesta en frecuencia y el efecto es que beta se ve un poco más chico de lo que debería ser, digamos que responde más lento. Beta ya no es instantáneo, siempre decimos A, I sub C, beta, I sub B. Ahora decimos I sub C es algo que depende de I sub B, pero que responde no tan rápido, no es instantáneo. ¿De acuerdo? ¿Cómo es HFE, que es como el beta de pequeña señal versus frecuencia? Entonces parte en beta cero y hay este valor de una frecuencia de corte, omega sub beta, y de ahí cae a 20 decibeles por década. Y luego llega hasta omega t, que es el ancho de banda de ganancia unitaria. Esta se le llama frecuencia de tránsito o frecuencia omega t en general, se conoce como omega t. También es una cifra importante para MOSFET. Y, y en ese caso el MOSFET para omega t tiene ganancia de corriente igual a 1. ¿Cómo un MOSFET podría tener ganancia de corriente igual a 1? No, no, pero un MOSFET conectado como, em, como fuente común. ¿Cómo este transistor podría tener ganancia de corriente igual a 1? Y O partido por I sub I igual a 1. ¿Cómo es posible? Si I sub I es 0. ¿Mm? A menos que la capacitancia aquí. Ajá, ya, perfecto. Entonces hay un tema con la capacitancia, ¿cierto? La corriente de C es 0, pero la corriente AC va a cambiar con la frecuencia porque hay una capacitancia de entrada. Entonces va a haber una frecuencia a la cual el MOSFET tiene una ganancia de corriente igual a 1 y a eso se le llama omega t. En el BJT ocurre lo mismo. Más de omega t, 3433. Entonces aquí está frecuencia de tránsito omega t, Gm partido por Cpi más Cmu. En el caso del MOSFET es como Gm partido por Cgs más Cgd. La fórmula es un poco arbitraria, pero porque depende del modelo que usemos.
Hay quienes dicen Gm partido por Cgs, hay quienes dicen Gm partido por Cgs más Cgd. Y Ft en este caso es lo mismo dividido por 2pi. Entonces tenemos esta curva que nos muestra el producto corriente, current gain, ganancia de corriente y bandwidth o ancho de banda. Entonces ahí tenemos ese producto, ganancia de corriente que es como beta por ancho de banda. Y esto en función de I sub c. Entonces vamos a tener que el producto ganancia de corriente por ancho de banda va a variar en función de la corriente colector. Hay un punto óptimo por aquí, en torno a los 20 o 30 miliamperes, y arriba de eso ya empeora. Y aquí además muestran FT de un 2N2222. ¿Conocen el 2N2222 o no? Es el 2N2222. Lo han visto, ¿no? Este es un encapsulado TO92. Lo han usado, ¿no? Bueno, dice aquí que para corriente de 20 miliamperes y VCE de 20 volts y a una frecuencia de 100 MHz, estamos hablando de frecuencia de tránsito o de transición de 250 mega o 300 mega para el 2N2222A. O sea, a 300 mega me entrega ganancia de corriente igual a 1. O sea, el beta cae mucho a 300 megas. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. 300 megas no es mucho. Los circuitos integrados que diseñamos nosotros, em, la frecuencia de transición desde es mucho más alta, es del orden de algunos gigas, porque usamos MOSFETs integrados que tienen mejor frecuencia de transición. ¿Qué más? Respuesta en frecuencia del amplificador de CE. Ok, aquí está el amplificador, voltaje de entrada, este es un Thevenin. ¿Para qué esta capacitancia? Acoplamiento, o sea, para que el nivel de C aquí, que es cero, y el nivel de C aquí, que es, bueno, en este caso cercano a cero, no choquen. Entonces este se come la diferencia del nivel de C. Luego, ¿para qué es este? Para polarizar, o sea, aquí yo tengo un V sub B que es cercano a cero, y este va a ajustar su voltaje para que el transistor tenga esa corriente. ¿Para qué es este? Para bypassear, si no, no hay señales, ¿cierto? Si es que no existiera este capacitor, aquí habría I sub B y no habría señales, porque esta fuente dice que en el transistor haya I sub B. Ya, pero yo quiero que haya pequeñas corrientes encima. No, no puede haber pequeñas corrientes encima, porque esas pequeñas corrientes no tienen por dónde irse. En cambio aquí yo tengo I sub B, es I sub E grande más I sub E chica. Por aquí se va I sub E grande, por aquí se va I sub E chica. Esta es para polarizar, ¿y este para qué sería? Acoplamiento. Ya, entonces tenemos, ¿cuáles de aquí son pasa alto? Ah, ¿cómo sé yo cuáles son pasa alto? Ya, eso. Entonces, si una frecuencia es muy baja, ¿cuáles capacitores se van? Todos se van a baja frecuencia, ¿cierto? Ya, si se va este, ¿la señal puede pasar? Si se va este, ¿la señal puede pasar? No puede pasar para afuera. Entonces, estos dos son pasa alto. Por lo tanto, aquí vamos a tener, ¿cuánto? 40 decibeles por década. Hasta el primer pasa alto, hasta el segundo pasa alto y eventualmente se va a estabilizar en cero. Y después alguien nos va a limitar a altas frecuencias. ¿Quién nos va a limitar a altas frecuencias? Este de aquí nos limita a alta frecuencia, ¿o no? ¿Cómo este? A ver. De hecho, este deja pasar DC. ¿Qué hace este gallo aquí? A ver. Si, si yo quito este, tampoco puede haber, entonces este va a ser 60 decibeles por década. Debido a este. Ok, entonces esto es un pasalto nomás. ¿Y quién limita a alta frecuencia? Capacitancias parásitas aquí, por ejemplo, o aquí. Esas de ahí me van a limitar eventualmente. Entonces uno llega a un bode. Y basta con mirar esto para ver quién limita a qué frecuencia. Déjenme ver si estoy en lo correcto. CC1, CC2 y C sub E. Sí, está bien. Entonces son 60 decibeles por década. Y luego aquí tenemos CPi y CMU. Y esas nos limitan a alta frecuencia.
Entonces, alta frecuencia, ya lo acabamos de ver, pero ¿quién limita esencialmente C mu, C pi? C mu produce efecto Miller, de aquí a allá hay ganancia negativa. Por lo tanto, C mu aparece multiplicado por la ganancia. Y ese C mu, en adición a C pi, se juntan y le hacen la vida imposible a RS y forman una constante de tiempo lenta, que hace que la ganancia en alta frecuencia decaiga. Y uno puede hacer el modelo para análisis en pequeña señal y van a ver que ese pi y ese mu molestan en alta frecuencia. ¿Ok? A baja frecuencia ya lo vimos, este limita, este limita, este limita. Así que ya vieron eso. 60 decibeles por década. Ok, en la práctica, ¿cómo son los BJT? Típicos para señal, 2N2222 en NPN y 2N2907 en PNP. También están el 2N típico 3904 y el 2N3906. Em, no hay más aquí. Para aplicaciones de potencia, tip 31, tip 32, que tienen beta moderado. Estos de aquí son Darlington, 120, 121, 122, 126, 127 en PNP. O sea, esto de aquí es NPN, esto es PNP. Lo mismo abajo. Estos son ya más grandotes. Yo usé este para mi levitador magnético. Entonces aquí uno ve, típica hoja de datos, corriente máximo 800 miliamperes. ¡Wow! Buena corriente. Voltaje 40 volts. Dice que es de bajo voltaje. Em, Sirve para amplificación lineal y para switching. O sea, el 2N2222 lo pueden usar como un amplificador o como un switch. Aquí está la descripción. Este viene en un TO18. Este es el TO18. En TO92 probablemente aguanta menos corriente. Eh, el típico chiquitito ese que es como así. Ese es el TO92. Ese es plástico. Este otro es metálico. Ahí están los pines, emisor, base, colector. Ahí está el transistor. Y uno ve en la hoja de datos diferentes curvas después. Sí, algo así, 3 amperes, 4 amperes de ese orden. Porque usa un 142. Ese aguanta harta más corriente. Ya, entonces vimos operación física de BJT, vimos que en región activa es como una cascada y con la unión base-emisor inyectamos electrones a esa cascada para aumentar la corriente, que no depende de la altura de la cascada o del voltaje colector-emisor. Vimos ecuaciones de gran señal, I sub C igual I sub S por E a la B, BE partido por BT. Vimos beta, o sea, I sub C es beta I sub B, vimos esas ecuaciones. Vimos modelos para pequeña señal, vimos GM, vimos RO, RPi, RE. Vimos cómo polarizar un BJT, vimos espejos de corriente, vimos amplificadores, que son los mismos de MOSFETs, pero para BJT, vimos las ganancias, resistencia de entrada y salida. Esas no las vimos mucho, pero dije cómo se calculan al final. Lo importante es saber hacerlo. Vimos amplificadores con carga activa, vimos cascodo, Darlington. Cascodo lo vimos muy por encima, o sea, este lo vimos muy por encima. Este se ve con mucho más detalle en 3.4, 3.3, igual que esta parte de aquí. Vimos Darlington y vimos BJT reales recién y se nos acabó la clase, lo cual es muy bueno porque están quedando como dos clases más para terminar la materia y quedan tres clases físicas, entonces estamos bien, volvimos a estar bien. ¿Mm? Ya, entonces vamos al último capítulo. ¿Ah? Vamos a ver, ¿qué vimos? Ya vimos todo. Vamos a ver TIFETs o vamos a ver FinFETs o no, eso algún día más adelante tal vez los veamos en electrónica. Ahora vamos a ver otros dispositivos y aplicaciones, que es genérico. De hecho, para mí es un... Ah, osciladores. Sí, de hecho ni siquiera traje mis apuntes de osciladores, así que
Porque no. No, no, esto está en las láminas del curso, sí. Entonces vamos a ver osciladores. Tal vez hablemos algo de ruido, tal vez. Lo veo improbable. Y vamos a hablar muy poco de electrónica de potencia. BJT, sí. Y lo otro es poco preguntable, es más preguntable como en verdadero y falso, pero no es muy preguntable. Entonces, osciladores. Ah, que generan oscilaciones, ¿cierto? Aquí hay una sinusoidal, una señal de onda cuadrada, triangular, diente de sierra. Entonces, ¿de qué se trata esto? Un oscilador es un circuito electrónico capaz de producir una señal oscilatoria. Bravo. O sea, no dice más que eso, oscilatoria, cómo la genera, ni idea, pero es capaz de hacerlo. O sea, en teoría esto es un oscilador, ¿cierto? ¿Sí? Ah, y un integrador que va cambiando el signo de acuerdo al punto, eso también es un oscilador, para arriba y para abajo. No, no, pero a partir de una señal, sí, sí, o sea, uno puede hacer varios tipos, entonces ya, ¿qué osciladores hay? Están los osciladores sintonizados, que hay de varios tipos, y estos están sintonizados a una frecuencia en particular, y están los no sintonizados, que son los de relajación y de anillo. De relajación, qué raro. ¿Por qué se llamarán de relajación? ¿Han escuchado ese término alguna vez en electrónica? De relajación. No en este curso. No, nada de eléctrica de relajación. Bueno, de relajación es un término que por alguna razón se usa poco, pero tiene un origen muy antiguo. De relajación tiene que ver con esto. Si yo tengo un capacitor cargado y lo descargo en una resistencia, de relajación se llama a esta curva de descarga, a esta exponencialidad de la menos t partido por RC. Eso es una descarga por relajación, como que el capacitor se descarga. Entonces un oscilador de relajación usa de alguna forma alguna constante de tiempo para ir integrando para un lado y para otro, por ejemplo. Entonces por eso se llaman de relajación. ¿Y de anillo? ¿Cuáles serán los de anillo? Algo. Con los negadores, un anillo de negadores o de amplificadores inversores en general. Y estos de aquí, bueno, son osciladores que operan, estos de aquí generan sinusoides, estos de aquí no. El de anillo genera sinusoides pero con un contenido armónico horrible. Y los de relajación, en teoría, generan cuadradas o triangulares. Entonces, estos de aquí no generan sinusoides, estos de aquí sí generan sinusoides. No me acuerdo cuál hicieron, de relajación, sí. El tanque es sintonizado, porque ese funciona a través de una función de transferencia que pone los polos en el eje J omega. O sea, los sintonizados ponen los polos en el eje J omega. En cambio, estos otros funcionan a través de algún mecanismo ingenioso que carga y descarga cosas. Especificaciones típicas, frecuencia y rango de frecuencia de sintonización. Yo no puedo sintonizar un oscilador a cualquier frecuencia. Hay un rango para el que se comporta bien. Amplitud y rango de amplitud. Yo a veces puedo sacar cierta amplitud, sobre esa amplitud se va a volver no lineal o van a aparecer armónicas. Estabilidad, ruido de fase y jitter. ¿Han mirado en un osciloscopio una señal de reloj? Si es que la señal de reloj es perfecta, van a ver esto. Si es que la señal de reloj tiene jitter, ¿han escuchado jitter alguna vez? Jitter, que en español saben cómo se dice o no, ¿no? A mí me costó mucho encontrar el término, pero lo encontré. Se llama vacilación. Ya, ahora entienden por qué lo han escuchado como jitter nomás. Cuando hay jitter, van a ver un flanco aquí, y este flanco va a empezar a verse más feo. Este flanco se va a ver más feo, más feo, más feo, más feo. Entonces, eso es jitter.
que los flancos están medio corridos, hay ruido en el momento en el que ocurre el flanco. Eso es ruido de jitter. En realidad es ruido de fase y que aparece como jitter, como pequeñas vacilaciones del flanco. Como que el flanco no sabe dónde caer y como que vacila, entonces eso es jitter. Ya, después estabilidad de amplitud. No saco nada con un buen oscilador si es que al cambiar la temperatura me sube un montón la amplitud, por ejemplo. THD, ¿qué era THD? Total, ¿qué era la H? Que la H es difícil. ¿Ah? No, 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 casi, casi. Buen intento. A ver, ¿cuál es el problema con la H? Que en español la palabra que empieza con H en inglés empieza con A en español. Armónica. Distortion. Total Harmonic Distortion. Entonces, casi. Entonces, distorsión armónica total. ¿Y con qué tiene que ver esto? Si uno mira el espectro de salida de un oscilador, el espectro de salida va a tener la frecuencia fundamental y va a tener un montón de, ¿cómo se llaman estas? Armónicas. Ah, de ahí viene la H de armónica, que en español es sin H. Entonces, THD tiene que ver con la distorsión armónica total, o la razón entre la fundamental y la suma de todas las otras que no queremos. Y en potencia. Ejemplo. Bueno, les cuento, esta foto lleva un tiempo ya en las láminas de electrónica. Em, no, fuera de broma, no lleva tanto tiempo, pero es curioso cómo funcionaban estos televisores, porque ahora estoy seguro de eso. Antes los televisores funcionaban de esta forma, era notable. Era un haz, o sea, detrás de esto hay una caja donde hay, muy grande y pesada, donde aquí hay un emisor de electrones que emite electrones. Ah, pero los electrones son rayos beta, es radiación ionizante. Es de esa que ioniza moléculas. Oh. Ah, bueno, pero por suerte está este fosforito delgado que nos está protegiendo de los rayos beta. Em, y estos rayos beta son electrones que se mueven en línea recta, ¿cierto? Entonces van electrones disparando. Y si yo disparo electrones, van a caer todos en un punto. Pero además hay deflectores aquí, o sea, si yo miro la tele desde arriba, voy a ver que hay deflectores aquí. ¿Qué es un deflector? Es simplemente un capacitor al que se le aplica un gran voltaje. Entonces, si yo aplico un voltaje positivo aquí y estoy disparando electrones, los electrones van a tender a irse a esta placa. Y si invierto el voltaje, los electrones van a ir hacia la otra placa. Entonces, si yo pudiera de alguna forma generar un voltaje que vaya subiendo y que luego se devuelva, yo voy a tener que los electrones van a empezar a moverse así. O sea, no. El haz de electrones va a ir disparando así. Y cuando llegue al final, se devuelve y se devuelve y se devuelve. Ah, y si yo miro la tele, va así. Y si yo miro la tele por este lado, hay otro par de deflectores que hacen lo mismo en el sentido vertical. Entonces hay uno que va en el sentido horizontal, que va generando esta onda. Esta onda lo que hace es mover el electrón de aquí hasta allá. Cuando llega al final, el vertical mueve un poquito su voltaje y luego el horizontal mueve, vertical, horizontal, y así. Y uno finalmente ve una foto con una línea continua de electrones, 525 líneas hacia abajo. O sea que hay 525 líneas. ¿Saben por qué me acuerdo de 525? Porque en Tele 11, el canal que había, que antes se llamaba Canal 9, porque en Chile eso es raro, las estaciones de televisión les llamamos canales. El canal es el canal, el medio a través del cual se transmite dentro del espectro, pero en Chile le llamamos canal a la estación. Y a la estación le ponemos el nombre del canal a través del cual transmite en Santiago, porque regiones no, eso no importa, eso deben ser unos pocos en regiones, así que eso importa poco, ¿cierto? Estoy siendo irónico por si acaso, por si no, por si no quedó claro. Entonces le llamábamos canal 7 al canal que transmitía en la frecuencia correspondiente al canal 7, aunque era una estación de televisión nacional. Y así estaba la estación de televisión de la Universidad de Chile, que transmitía antes en el canal 9 y luego en el canal 11. Entonces el canal 9 ahora se llama canal 11. Es como ridículo. Es la misma estación.
Bueno, en Tele 11 había un programa que se llamaba 525 líneas y yo no tenía idea por qué se llamaba 525 líneas hasta que estudié electrónica. Bueno, son 525 líneas dentro de una pantalla en NTSC. En PAL no sé cuántas son, es distinto. ¿Saben lo que significa NTSC? Es por un estándar, National Transmission Standard for Color o algo así. Porque, porque para transmitir en colores y hacer que fuera compatible hacia atrás, tuvieron que incluir la información de color justo al final de cada línea. Y era un cacho hacerlo, era terrible. Funcionaba tan mal al principio que los gringos le pusieron not twice same color. O sea, no podían tener dos veces el mismo color. Y PAL también tenía una sigla fea, que era como ridícula, pero no me acuerdo cuál es. Sí, por ahí está. Bueno, ¿estamos en la hora ya? No, falta. Ya, entonces, otro MEMS. Este es un ácaro de polvo y esto es un motor hecho en un MEMS. MEMS. Este otro tema, que tal vez nos salimos. ¿Qué significa MEMS? Micro Electromechanical Systems. O sea, MEMS es plural, lleva S al final, pero no necesariamente es plural. O sea, yo puedo tener un MEMS, un sistema microelectromecánico, ¿cierto? Ya. ¿Fans es plural o es singular? ¿Fans es plural o es singular? Estas son palabras que en español se usan pésimo, perdón que divague, pero es muy común que la gente diga yo soy fans de Justin Bieber. Lo han escuchado, ¿no? Bueno, fans es plural. Yo soy fan, yo no soy fan de Justin Bieber, pero la gente dice yo soy fans de alguien y, y está mal dicho. De la misma forma, ¿qué rolls quieres cuando vas a pedir sushi? ¿Qué rolls quieres? Y es un rol, dos rolls, tres rolls, etcétera. O con apps. Mira, esta es una apps que hace no sé qué. No, esa S está de más. App viene de aplicación, que es un nombre fancy, perdón, elegante para software o para programa. Y apps es acortar la palabra aplicación. Entonces, puede ir por ahí también la cosa. Bueno, para mover este motor, que está hecho como un sistema microelectromecánico, se necesita un oscilador sinusoidal en alguna parte. Ok. Ah, y esto uno lo puede tener en el laboratorio. O sea, en el laboratorio hay generadores de funciones que lo que hacen es precisamente generar que esto, sinusoidal, triangular, cuadrada, a diferentes frecuencias, con diferentes voltajes. No, perdón, estas diferentes frecuencias, diferentes voltajes, diferentes offset. Wow, se pueden hacer cosas. Entonces, osciladores. Un oscilador es en esencia un circuito inestable diseñado para mantenerse inestable o en oscilación. Un oscilador sintonizado es un amplificador que tiene una red selectora de frecuencia que produce oscilación mediante realimentación positiva. Algo que era prohibido, ahora lo estamos viendo. Y la red selectora de frecuencia puede incluir un cristal. Oscilador de relajación. Están los VCO, por ejemplo. Puede haber VCO como sintonizados también. Existen estos chips 2207, es un VCO, 2206 un generador de funciones basado en un VCO. Timer 555. ¿Quiénes han usado 555? Son maravillosos los 555. El chip más famoso de la historia. Comparador con realimentación positiva, como el que vimos en alguna tarea. Osciladores de anillo, ya hablé de eso. Cadena de amplificadores e inversores. Entonces hay varias formas de hacer osciladores, ¿cierto? A ver, en esta clase de osciladores vamos a hablar principalmente de osciladores sintonizados. Estos de aquí ni los vamos a ver. Vamos a ver un poquito de esto y un poquito de, pero muy poco. Entonces nos vamos a centrar en osciladores sintonizados. Ujú. Sí, sí, eso es un generador de funciones en un chip. No lo sé. Pero más adelante están las láminas. No, no va a ser tan bueno, pero sí, puedes tenerlo. Sí, honestamente no sé a qué frecuencia llega, pero sí, te sirve para tener un oscilador en tu casa.
Yo te entiendo, yo también quería tener mi oscilador. En serio, te entiendo súper bien. Ya. Entonces, ¿cuál es el principio básico de un oscilador sintonizado? De nuevo, situándonos aquí, vamos a situarnos aquí. Esta es esta clase. El resto, poco. Entonces, esto es un oscilador sintonizado donde tenemos una señal de entrada y realimentación positiva. Qué nervio. Ya. Entonces tenemos un amplificador y una red selectora de frecuencia. Y esto de alguna forma mágicamente hace que los polos queden encima del eje J omega. Si es que los polos se empiezan a mover a la derecha, ¿qué le pasa a las oscilaciones? Empiezan a crecer en amplitud. Crecen tanto que activan algo, algún mecanismo de no linealidad, por ejemplo, que mueve estos polos de nuevo al eje J omega, donde producen oscilaciones permanentes. Ok, si uno hace la matemática y calcula XO partido por XS, uno llega a esto que está acá. ADS partido por 1 menos LDS. Cuando teníamos un menos aquí, nos daba más aquí. ¿Se acuerdan? Ya. Pero ahora tenemos un menos. ¿Cuál es el asunto? LDS, que es ADS, o sea, el amplificador, por beta DS, que es la red selectora de frecuencia, esto es una función de transferencia en sí. ¿Me siguen o no? Es una función de transferencia que depende de S. Existe una condición que se llama condición de oscilación de Barkhausen, que dice lo siguiente: si L evaluado en J omega 0, ¿qué es omega 0? Frecuencia de oscilación, que es A de J omega 0 por B de J omega 0. Si eso llega a valer 1 ángulo 0, esta cosa oscila. Eso es lo que dice la condición de oscilación de Barkhausen. A ver, si yo reemplazo aquí 1 ángulo 0, ¿qué me da? Me da infinito. Bueno, cuando ocurre un infinito aquí, significa que esto oscila. Eso es lo que dice la condición de oscilación de Barkhausen. Y la aplicamos tal cual. De hecho, uno quiere que los polos estén un poco a la derecha y después eso se hace con L de J omega poco mayor que 1. Y luego de eso estos polos tienden solitos, por alguna función no lineal, justo al... Hay alguna no linealidad que hace que cuando la amplitud llega muy arriba, alguna no linealidad se activa que te hace devolverte los polos al eje J omega. Vamos a hablar de esa no linealidad. Entonces este es el control de amplitud. Este es el control de amplitud no lineal. Y, a ver, no miremos esta resistencia. ¿Se acuerdan de esto, no? Esta era una ganancia, típico es menos RF partido por RS, ¿cierto? Pero cuando se excede un cierto valor, estos diodos se activan y ponen RNL en paralelo con RF. Y cuando diodos, no, diodos reales. Y cuando esos diodos reales ponen estos en paralelo, ¿qué le pasa a la ganancia? Disminuye, porque este R disminuye. Entonces eso es lo que ocurre aquí, disminuye. Y uno puede hacer una cadena de estas cosas. Aquí está el voltaje para el cual disminuye la ganancia. Entonces uno puede calcular esto. Esto se puede calcular. ¿De acuerdo? Entonces esta función no lineal hace que, por ejemplo, yo tenga oscilaciones que van creciendo en amplitud y cuando llegan a este punto donde esta función de transferencia lo obliga a bajar en amplitud, finalmente se quedan en un punto donde están principalmente aquí y se salen un poquito hacia allá y producen oscilaciones que no se ven perfectamente sinusoidales, sino que tienen algo de estas colas de no linealidad, pero al menos son sostenidas en el tiempo, son oscilaciones sostenidas en el tiempo. ¿Y aquí vamos a ver las próximas clases? La próxima clase vamos a hablar de cómo analizar osciladores armónicos em, sintonizados. Eso. Y creo que sería esa, no, después de esa tenemos otra clase más y se acaba el curso. Estamos súper cerca de acabar el curso. Ya, salud.
Ya dejémoslo aquí, hacemos una tertulia y, y nada, po.